Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que se encuentran muy bien cada uno. Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Y queremos dar un par de anuncios. En primer lugar, ya comenzaron nuestras clases de discipulado nuevamente, discipulado 1, 2 y 3. Entonces, aquellos que quieren sumarse a esta actividad, por favor que nos escriben por WhatsApp o por Messenger de Facebook. También se puede escribir en Centro Cristiano Puerta Abierta en Instagram, y también se puede mandar un mensaje junto con este video cuando lo está mirando por YouTube. Y bueno, sería nuestro gusto ayudarte en tu crecimiento. Tenemos que preguntarnos hasta dónde queremos llegar en el Señor. Y parte de eso es que podemos buscar un crecimiento continuo. Así que es importante. También aquellos que están conectados y tienen hijos entre 11 y 17 años, tenemos el plan de estar armando un espacio especial para ellos, aún en estos tiempos de cuarentena, como se sigue extendiendo. Queremos brindar el apoyo a esa edad, a los chicos de 11 a 17 años. Así que sería nuestro gusto comenzar a servirles y invertir la palabra de Dios en ellos, que pueden enamorarse de Dios y crecer en Él desde esa edad tan importante, de realmente enamorarse de Dios y tener encuentros con Dios. Y bueno, aquellos que han terminado los 3 niveles de discipulado, tenemos la escuela de la familia. Y es un espacio muy importante que estudiamos y hacemos entrevistas también con los individuos o los matrimonios. Y realmente queremos que la palabra de Dios puede entrar en los hogares y que podemos tener familias ejemplares, porque así como van las familias, así va la iglesia. Entonces son tiempos hermosos de seguir avanzando, y queremos animarles así también en este espacio a continuar aprendiendo a manejar las redes sociales y también cómo utilizarlo como herramienta de evangelismo, de poder sembrar la palabra en los familiares, amigos de otras personas. La mayoría de la gente está muy abierta a poder recibir una palabra, un video. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos poner me gusta a las páginas y también a las publicaciones. Podemos seguir a las páginas. Y un detalle que sumo a estas 4 palabras es invitar. Entramos en estas redes sociales y vamos al lugar donde se puede invitar a las personas que están en nuestras listas de amigos, y podemos invitar simplemente a que pueden poner me gusta o seguir las páginas. Y bueno, y compartimos las publicaciones, compartimos por listas de difusión de WhatsApp, y compartimos, sembramos la palabra, y cuanto más sembramos, más vamos a cosechar. Estamos viendo que hay personas nuevas que se están uniendo a los grupos, se están siendo bendecidos, así que Dios está obrando. Es tiempo de crecer. Tratamos de brindar todas las oportunidades de poder ayudarte a ti en tu crecimiento espiritual. Así que es tiempo de avanzar. Dios les bendiga. Hola iglesia, qué bueno que un domingo más apartaste el tiempo para buscar a Dios y para recibir una palabra fresca para tu vida. Como veníamos hablando anteriormente acerca de la fe y de los beneficios de una fe audaz, hoy tengo un pasaje para tu vida. Está en Josué 3:5. Dice así: Josué por su parte le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Y te pregunto, ¿estás preparado para recibir el milagro? ¿El milagro en tu trabajo, el milagro en tus estudios, el milagro en tu familia? Solo debes poner
tu fe en acción. Miren lo que hizo el pueblo de Dios. En el 14 dice, la gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desbordaba a causa del agua que baja de la zona de Adán, cerca del Zaretán. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto, y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. Déjame decirte que aunque se desborden los ríos, aunque aquí en este tiempo ellos cruzaron en tierra seca, aunque hoy estemos en pandemia, aunque puedas estar pasando por crisis o por diferentes situaciones, Dios te va a abrir las puertas y vas a cruzar por el río seco, por tierra seca, porque Dios es fiel. ¿Estás preparado para recibir este milagro? Solo tienes que poner tu fe en acción y confiar en que Dios va a abrir las puertas. Ahora deja tus cargas delante de Él y te invito a que puedas disfrutar de la adoración para nuestro Rey. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Qué bueno es que hayas podido apartar este tiempo para darle gloria y honra a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Y en la palabra de Dios dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Vamos a declarar estas palabras con esta canción. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me liberto. Él rompió toda atadura. Me liberto. Mi Dios es grande. El signo del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Digno de la adoración. Una vez más, nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me liberto. Él rompió toda atadura. Me liberto. Mi Dios es grande. El signo del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Digno de la adoración. Vamos a declararlo. Y ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me liberto. Él rompió toda atadura. Me liberto. Mi Dios es grande. El signo del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, el signo del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Digno de la adoración. Hecho libre, libre para siempre.
Dios es grande, eres digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Digno de la adoración. Digno de la adoración. Amén. Solo nuestro Dios es digno de alabanza y digno de adoración. Y para seguir adorándole a nuestro Dios, dice su palabra en Romanos 6:11: de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradarle a Dios. Amén. Hay una canción que quiero enseñarte que habla acerca de lo que Jesús es. Y dice esa canción: eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable. Eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, príncipe de paz. Eres admirable, fiel y verdadero, y solo tú eres digno de mi adoración. Vamos a adorarle a Dios y declarar estas palabras tan hermosas que hablan acerca de lo que Jesús es. Eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable. Eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, príncipe de paz. Eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús. Eterno Rey, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, príncipe de paz. Y eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús. Porque no queremos vanagloriarnos, Señor, sino a tu nombre damos gloria. A tu nombre damos gloria, Jesús. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria.
por tu fidelidad. Adórale a Dios con estas palabras. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Y no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús. Y hay un coro hermoso que dice así: te exalto. Dile, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh Dios, te exaltamos, Rey, te exaltamos a ti, Señor, te exaltamos, te exaltamos, oh Dios. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Díselo una vez más: mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Solo tú eres digno de gloria. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Y esperamos que haya subido hasta tu trono nuestra alabanza y nuestra adoración como un perfume fragante a ti. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, Señor. Es un privilegio para nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Anteriormente te animaba a que puedas meter tus pies en el agua, a que puedas caminar en fe, de que puedas poner tu fe en acción, que las puertas se van a abrir. Ahora quiero bendecir tus finanzas con una palabra que se encuentra en Josué 4. Cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el río Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de allí
y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Y más adelante en el 6 dice, con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos les pregunten qué significa, ustedes les dirán que cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Las piedras le van a recordar a los israelitas lo que Dios había hecho, el milagro que Dios hizo. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es esa piedra? ¿Qué es lo que te va a hacer recordar a vos el milagro que Dios va a hacer en tu vida, en tus finanzas y en tus recursos? ¿Será tal vez dar el diezmo? ¿Será tal vez ofrendar, ya que nunca ofrendaste? Y ahí vas a ver el milagro que Dios va a hacer. La verdad no sé. Mira, ayer mi mamá me contaba que ella dio un paso de fe. Hace unas semanas atrás puso un kiosco y ella está viendo hoy abrirse las puertas de la sobrenaturalidad de Dios. Me dice, hija, yo no lo puedo creer, la verdad que es Dios obrando. Solamente dio un paso de fe, puso los pies en el agua y Dios abre las puertas, como te digo. Ella está viendo su milagro aquí representado a través de ese kiosco. Y déjame decirte que Dios no te va a defraudar. Mira, tengo una palabra para regalarte. Vos depositas tu fe en Dios al entregar tus recursos, al entregar tus finanzas en sus manos, y con ello te asegurarás de caminar confiado y seguro. No te preocupes, que Dios no te va a defraudar. Estás seguro con Él. Amén. Dios, te damos gracias por cada hermano que está mirando, Señor, en esta noche. Te ruego que tú estés ministrando sus finanzas, que puedas estar bendiciendo, Señor, y en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que estamos pasando, que tú puedas hacer el milagro que ellos están requiriendo. Tú te fijas de cada necesidad. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia. Amén. Hola queridos, qué privilegio que es para mí poder compartir la palabra de Dios. Realmente un honor. Y quiero que el Espíritu Santo pueda estar obrando en este momento, en cada uno de nuestros corazones, y que realmente podemos ser edificados espiritualmente. Realmente entregamos este tiempo para que el Señor pueda hacer lo que quiera en nuestras vidas. Quiero compartir una palabra que he titulado Se necesita un padre. Se necesita un padre. Y este no es un mensaje para el Día del Padre. La verdad que no lo había pensado cuando comenzaba a estudiar esto, que específicamente vamos a estar viendo la vida de Abraham y el modelo que ha establecido para nosotros como una persona que puede ser un líder espiritual, que puede realmente marcar una diferencia trascendente en su generación y para su herencia, su linaje, su legado. Entonces queremos aprender de su ejemplo y poder incorporar las actitudes y las características que tiene para que nosotros también podemos ser personas que pueden dirigir a otros a este camino a la vida. Así que no es un mensaje para los padres, o sea, varones. Es un mensaje para toda persona que realmente quiere entender y quiere, entender cómo el Señor ha provisto para nosotros una gran bendición de tener a personas en nuestras vidas que nos pueden guiar y llevar adelante en los propósitos del Señor y comenzar a iniciar y que se despierta en nuestros corazones este anhelo de poder vivir una vida trascendente y llevar a otras personas a gozar de los beneficios también de eso, y que pueden inclusive encontrar su destino también en Cristo, que va a multiplicar la bendición en todas las familias, en muchas ciudades y naciones. Yo creo que el Señor quiere hacer algo grande
Y es por este medio. Últimamente estaba mirando una serie sobre un jugador de básquet muy conocido, Michael Jordan. Y justo cuando yo estaba en mi juventud, mi adolescencia, estaba en su tiempo más grande de la historia de básquet. Tuve el privilegio de mirar muchos partidos, por lo menos por la tele, de observar cómo jugaba Michael Jordan. Y hay una serie que se llama El Último Baile y habla, de toda la historia y sobre todo cómo llegó al fin su carrera y más o menos la organización de los Chicago Bulls, el equipo con el cual que él jugaba toda su carrera. Pero es interesante que en esa serie que el impacto que tuvo la pérdida de su padre biológico. Justamente él había ganado 3 campeonatos seguidos y algo había muerto dentro de él. Dejó un gran hueco al perder a su padre, que estaba en todos los partidos, realmente estaban muy, muy conectados. Y tristemente, esto le afectó. Y eso fue cuando él tomó la decisión de tomar una pausa, 1 año y medio de no jugar básquet. Y no sabían qué iba a hacer. Terminó jugando béisbol a nivel profesional también por un tiempo. Pero es interesante que la ausencia, la pérdida de su padre realmente le afectó. Y cuando volvió al básquet y ganó nuevamente un campeonato, realmente se quebró llorando y recordó que realmente su padre estaba contento con él al verle siempre ganar los campeonatos, y inclusive en el medio de su gran ganancia nuevamente, que había vuelto a básquet y llegó a ese nivel de liderar el equipo hacia el campeonato, hubo un quebrantamiento. Entonces podemos entender el valor, la importancia, el peso que lleva un padre en nuestras vidas. Y queremos ir más allá de eso. Queremos también estar evaluando el impacto y la necesidad de tener a personas en nuestras vidas, líderes, pastores, personas que se conviertan en ser como padre, madre espiritual para nosotros. Así que vamos a estar viendo sobre la vida de Abraham. Él fue llamado inclusive el padre de la fe. El padre de la fe encontramos en Santiago 2:21, que dice: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. O sea, por su acto de fe, nosotros inclusive ya podemos considerar un ejemplo, y llegó a ser padre de muchas naciones. Fue tan bendecido y fueron bendecidas todas las naciones de la tierra, y es una realidad. Lo que ha sucedido en lo natural hasta el día de hoy, sigue habiendo bendición a través tanto de su linaje biológico como así también el linaje espiritual que se culminó en la vida de Cristo Jesús. Gálatas 3:6-8 también afirma esta realidad y este lugar en la vida de la fe. Dice: así fue con Abraham. Le creyó a Dios, tuvo fe, y esto le tomó en cuenta como justicia. Por creer en Dios, tuvo una buena posición, un buen estado delante del Señor. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¡Wow! Entonces podemos hacer lo que vamos a hacer en este tiempo de observar su vida y entender que nosotros somos, por decir, descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Versículo 8 de Gálatas 3 dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría
por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones del mundo. ¡Wow! Maravilloso eso. Así que no necesitamos solamente padres naturales. Necesitamos encontrar sí o sí estos padres espirituales y necesitamos convertirnos así también en padres espirituales. Pensando también en mi propia vida, recuerdo que mi padre me ha enseñado muchas cosas y no voy a poder contar todo. La verdad que doy gracias a Dios por todo lo que me ha dejado mi padre biológico, que también ha sido un gran padre espiritual en mi vida. Me siento bendecido. He tenido el privilegio de tener a varios hombres que considero como padres espirituales en mi vida. Pero me acuerdo que me enseñó desde que era adolescente la importancia de trabajar. Es cierto, mi papá era un piloto profesional en una de las mejores épocas de las aerolíneas. Trabajaba por una empresa muy significativa, la empresa Delta, y entonces estuvo ganando bien y disfrutamos de ciertas comodidades, pero eran cuidadosos también con el dinero y trataban de invertir bien. Y aunque nosotros estábamos bendecidos y hijos de esta familia, tuvimos que aprender a trabajar. Todos los días teníamos listas de tareas para todas las semanas, los sábados, inclusive, cuando bajamos de nuestras habitaciones y llegamos a la cocina para desayunar, nos encontramos con listas largas de tareas que teníamos que hacer allí en la casa o en el patio, cortar pasto, arreglar lo que sea. Todos los 3 hermanos teníamos tareas importantes. Teníamos que aprender a trabajar. Y cuando podía, también de adolescente, teníamos una máquina cortadora de césped. Entonces, cuando tenía tiempo, sobre todo en el verano, salía a cortar el pasto de los vecinos y ganaba dinero. Cuando tenía 16 años, es muy normal que se puede conseguir un auto, un vehículo a un precio bastante accesible, algo que por lo menos si tiene un buen motor y no está lastimado en su estructura, se puede conseguir relativamente barato. Entonces todo el mundo tiene acceso a los autos. Así que cuando uno llega a tener 16 años y recibe su carnet de conducir, generalmente los padres se esfuerzan un poco para conseguirle algún tipo de auto y quizás es más para el bien de ellos, porque si liberan de tener que llevar y traer a su hijo a todas las actividades. Pero una gran responsabilidad. Y también tenemos que trabajar para cubrir estos gastos. Y uno de los primeros trabajos que tenía era en un restaurante de fast food de hamburguesas. Y tenía que aprender a hacer entrevistas y tenía que saber presentarme y tratar de ganar la confianza de la gerencia para poder entrar en el trabajo. Entonces siempre tenía que esforzarme, tenía que aprender a trabajar. Aún siendo bendecido, nunca era una excusa, una razón para no esforzarse, para no trabajar. Doy gracias a Dios por esa enseñanza en lo natural, que ha formado en parte mi ética de trabajo, mi dedicación, mi compromiso, mi diligencia en todo lo que hago en la vida. También en cuanto a lo espiritual, realmente me marcó porque siempre le gustaba hacer viajes misioneros. Y salía por un par de semanas, 1 o 2 veces por año. Iba con un grupo de hombres de la iglesia y iban a hacer diferentes trabajos. Generalmente estaban construyendo iglesias. Y cuando tenía 10, 11 años, tenía la oportunidad de ir con mi papá a un viaje misionero por primera vez.
y fuimos a México. Allí teníamos que construir iglesias en 2 o 3 diferentes pueblos. Y mi trabajo principal, más allá de llevar ladrillos o bloques y llevar mezcla a los albañiles y al equipo que estaba trabajando, yo tenía que entretener a los chicos que se acercaban, porque si no interrumpía un poquito de trabajo, pero bueno, yo tenía el gusto de jugar con ellos y a poder ver esto en mi papá, el corazón que él tenía para las naciones. Entonces, wow, estaba muy emocionado de ir y ser parte de ese viaje. Y después de estar en el primer pueblo, sabía que era la última noche y había disfrutado mucho con los niños. Jugamos todos los días y había construido vínculos muy fuertes con ellos, aunque no nos entendíamos. En ese tiempo ni hablaba una palabra en español, pero jugamos continuamente con ellos y me regalaron inclusive algunos de sus juguetes, de lo poco que tenía. Y algo pasó en ese tiempo. Al estar terminando, estaba en el baño y mi papá comenzaba a escuchar algo y en ese tiempo me encontraba allí y estaba quebrantado de corazón, porque sabía que no iba a poder volver a ver a estos chicos nuevamente. Y mi corazón estaba quebrado. Había sentido tanta conexión y había visto la necesidad, había disfrutado tanto de esa experiencia en ese primer pueblo y lloraba desconsoladamente, pero era la ternura de Dios y el amor que Dios estaba poniendo en mi corazón también para las naciones. Fíjese cuán grande el impacto de la vida de fe de una persona. En mi caso llegó a ser mi padre natural, qué bueno, y es una situación muy ideal. Pero conozco a muchas personas que no han tenido padres biológicos que realmente le dirigían también en la parte espiritual, pero se han convertido en grandes hombres o mujeres de Dios, porque o han encontrado padres o madres espirituales y realmente han podido aprender de ellos y sobre todo también de poder entender que tenían que conectarse con Dios. Pastor Bob, inclusive Pastor Claudio, otras personas que conozco no tuvieron padres naturales, ni siquiera, en toda su crianza hasta que llegaron a ser más grandes, que realmente tuvieron padres espirituales que realmente les cubría, les enseñaba, les daba un modelo de cómo vivir esta vida cristiana. Y igual, al aferrarse a Dios, pudieron formarse en ser personas con el corazón mismo de Dios, que es, nuestro Padre Celestial. Y Él quiere administrar ese amor y esa paternidad a través de su pueblo. Esto no es un llamado para unos, es un llamado para todos nosotros. Entonces necesitamos no solamente pensar en desarrollar una buena vida y ser buenos ejemplos para otras personas, sino que podemos en este tiempo sentir el llamado de Dios levantándonos y llevándonos a ver, abriendo los ojos, a poder comprender que nosotros podemos tener un impacto sumamente trascendente en las vidas de otras personas. Tenemos que cargarlos en nuestros corazones como hijos espirituales. Así que es tan importante esto para nuestras vidas. Podemos pensar inclusive de la triste realidad de personas que no tienen buenos padres naturales. Encontré unas estadísticas y encontré, resulta que era un estudio que hicieron en Estados Unidos, pero dice así, que 2 de cada 5 jóvenes norteamericanos menores de 18 años viven y han crecido sin su padre biológico, ya sea como consecuencia de un divorcio o de nacimientos de madre soltera. Un 40% de los menores de 18 años en Estados Unidos viven
en una familia monoparental. Este 40% representa más de 20 millones de niños y adolescentes. Eso es solamente Estados Unidos. Entonces, hay una gran necesidad de que obviamente podemos formar familias saludables y queridos. Los que nos conocen, los que me conocen, amamos a todas las personas y no nos importa el trasfondo. Estamos pensando en, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestras vidas? ¿Y cuál es el futuro que Dios tiene para cada uno? Podemos haber pasado por muchas circunstancias, pero nunca son razones o excusas de no poder encontrar la plenitud de Dios, encontrar nuestro destino en Cristo Jesús. Entonces, abrazamos y amamos a todas las personas, madres solteras y personas que han crecido sin buenos ejemplos en sus casas. Realmente nos da mucha compasión y queremos que estas personas puedan encontrar lo que no recibieron en lo natural, pero sí lo pueden encontrar en la familia espiritual. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Quiero decir que lo que puede hacer la iglesia, la familia espiritual para nuestras vidas, va tan profundo que realmente puede transformar realidades sumamente tristes en el mundo y en nuestras familias y convertir estas situaciones en grandes bendiciones y que nosotros podemos convertirnos en grandes hombres y mujeres de Dios. Pensamos que hay muchas personas aún en la iglesia que quizás han asistido por mucho tiempo y nunca han encontrado a un líder, a un padre, una madre espiritual. Es una tragedia eso, es algo sumamente triste. Como pastores, como líderes, no estamos solamente para enseñar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió palabra de Dios para nosotros que decía: muchos maestros tendrás, pero pocos padres tendrás. Y estaba hablando de padres espirituales y es algo lamentable. Podemos acomodarnos en lo que es quizás cumplir con tareas y enseñar la palabra de Dios, pero cargar en nuestro corazón la vida de una persona es un desafío muy grande. Imagínense que es como una madre que tiene su bebé. ¿Y qué pasa? Al tener su bebé no se olvida de esa criatura, no le deja al lado. Bueno, terminó, hice el parto y chao, y sigo con mi vida. No, de repente, tanto la madre como el padre, Dios quiere que esté presente, comienzan a tener una realidad diferente. Se dan cuenta que tienen una gran responsabilidad y se carga esta preocupación que no cambia nunca. Tu vida ya cambia para siempre cuando llegas a ser padre o madre en lo natural. Y así es en lo espiritual. Cuando tenemos la oportunidad de invertir en una persona, no podemos yo hice mi parte y le enseñé unas clases y estuvo en mi grupo, le dirigía, entonces participaba esta persona, pero no preocuparnos, no cargar en nuestro corazón la vida de esa persona. Al comenzar a influenciar, tenemos que asumir este papel de padre o madre espiritual. La realidad es que o somos buenos padres o madres espirituales o no lo somos tan buenos. Entonces es un llamado que sí o sí tenemos que asimilar. Ese llamado de hacer discípulos. Al hacer discípulos realmente nos preocupamos por el desarrollo, el crecimiento, el bienestar en todas las áreas de su vida de la persona. Invertimos en ellos. Y es triste quizás más que aquellos que no encuentran o nunca tuvieron padres o madres espirituales, las personas que están en la iglesia pero nunca aprovechan de estos vínculos.
teniendo a lo mejor presentes personas que podrían ayudarlos, pero resisten el liderazgo, resisten los consejos, viven una vida independiente, viven su vida espiritual según sus criterios y no están dispuestos a ser formados, ser instruidos y realmente ser discípulos verdaderos. Se pierde una gran oportunidad de poder madurar y tener a alguien al lado que realmente te ayuda a crecer en tus dones, tu llamado, a alguien que te va a apoyar en todo sentido, en lo espiritual, en lo familiar y en muchas oportunidades en lo financiero. En todo sentido, uno se preocupa por la persona entera y su bienestar integral. Realmente ese es el corazón, así que espero poder transmitir y impartir en tu vida lo que es lo maravilloso tanto de convertirnos en padres espirituales y también de gozar de los vínculos, los hombres o las mujeres que Dios pone en nuestras vidas para llevarnos a ser criados en lo espiritual. Así realmente nosotros alcanzamos cosas que jamás nos imaginamos en lo espiritual por causa de personas que abren camino en lo espiritual y nos enseñan a ir rompiendo las barreras también en nuestras vidas por la obra de Cristo Jesús en nosotros. Es glorioso, así que es un gran llamado por decir ya basta con la falta de paternidad, ya basta con la resistencia al ser formado y ser verdaderos discípulos. No se trata de unas clases, es simplemente una herramienta tener las clases de discipulado, pero el discipulado realmente se trata de ser padres y ser hijos espirituales y crecer juntos como una familia espiritual. Necesitamos eso. Vemos entonces de manera bastante rápida las características que demostraba Abraham como el padre de la fe. Para ver en una placa estas características allí, cómo era Abraham, qué es lo que le hacía diferente, más allá de salir de su tierra y se alejó de su parentela y llegó a la tierra donde Dios le había llamado. ¿Qué características específicamente podemos identificar aquí? Bien, lo primero que era un hombre obediente a Dios. Bueno, recién hice referencia, pero dejó su hogar y sus amigos a ser llamado por Dios. Génesis 12:4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¡Wow! Obediente a Dios. No era desobediente. Necesitamos ser ejemplos de obediencia a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, al llamado de Dios. Qué excelente modelo que tenemos allí con Abraham. Era un hombre muy generoso también. Él permitió a Lot escoger la mejor de la tierra. En Génesis 13 estaban teniendo tensión entre los trabajadores y entre las familias y no había espacio, estaban muy juntos y generaba tensión allí. Entonces, al orar y pensar bien, sintió que tenía que ofrecerle a Lot la posibilidad de distanciarse un poquito. No es que no le quería, pero quería que también ambos podrían tener ese espacio de crecimiento. Se iban a continuar con el vínculo familiar, pero tenía una actitud muy generosa. Había las opciones alrededor y Abraham decía: bueno, elegí vos lo mejor, la tierra donde vos querés estar y establecer tu familia. Entonces Lot eligió lo que se veía como lo mejor y terminó siendo un tema de exponerse a riesgos espirituales innecesarios y llegaron a vivir en Sodoma y bueno, sabemos la historia. Y Abraham, aunque no tenía la mejor de la tierra, pero teniendo un corazón generoso,
realmente pudo ser más bendecido que Lot porque Dios realmente le respaldaba. Vivió un estilo de vida de ejemplo de una persona que camina en lo trascendental. Estaba caminando por fe, salió de su tierra por fe a ir a un lugar donde Dios le estaba llamando a ir. No sabía todo lo que Dios tenía preparado para él, pero tenía palabra de Dios, tenía seguridad. Y entonces el Señor realmente lo bendijo y en medio de eso él sabía que no tenía que ser mezquino, sino que podía ser generoso porque ya sabía que Dios era su proveedor, que Dios iba a cuidar de él. Entonces no se preocupaba por su propio bienestar, sino que quería ser generoso con su sobrino Lot. Y qué hermosa actitud. Esa es una actitud de un padre, una madre espiritual. Queremos el progreso de los otros antes que nuestro propio progreso. De hecho, cuanto más crecen nosotros, más alegría tenemos. Las victorias de otros son nuestras victorias. Nos gozamos junto con ellos. Y el Señor hace algo especial en nuestras vidas cuando llevamos un estilo de vida así. Él se encarga de bendecirnos a nosotros. Es impresionante. Tenemos que asegurar que no tengamos un egoísmo en nuestras vidas, en ninguna área, y menos en lo espiritual, que realmente podemos ser generosos, en nuestra inversión en las vidas de las personas. Sí, puede ser que alguien nos traiciona, que alguien nos lastima, nos exponemos al dolor, pero así es la realidad. Como padres naturales van a pasar en temporadas en las cuales que van a sufrir por sus hijos, y así pasa en lo espiritual, pero teniendo corazones generosos y manteniendo nuestro carácter de obedientes a Dios, nos convertimos en personas que producen una bendición y un legado espiritual muy hermoso, y nosotros gozamos de los beneficios de eso. También cuando varios reyes se levantaron contra de Sodoma y Gomorra, allí Abraham salió al encuentro. No tenía un gran ejército, pero sabía que tenía que defender a su familia. Sentía esa responsabilidad, no podía mirar las injusticias y quedar con los brazos cruzados. Entonces era un hombre valiente, tenía gran valor y llegó a derrotar a los reyes ladrones. En Génesis 14:14 dice: en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan y lo venció. Fue interesante, no era un cobarde, no se achicaba, no se cruzaba los brazos. Un padre, una madre espiritual es una persona que se levanta, que se pone firme, se pone fuerte cuando tiene que ponerse fuerte, y defiende a los hijos y lucha a favor de ellos. Y ama a la iglesia, lucha a favor de la iglesia, aunque pase por tiempos de prueba. Esto es lo que necesitamos comenzar a decir: Señor, pone en mi corazón estas características, porque de esa manera voy a poder convertirme en una persona que vive una vida trascendental y que realmente puedo multiplicar tu bendición en otras personas. ¡Wow! Entonces necesitamos tener valor o ser valientes. También era benevolente. Él, después de haber ganado todo el botiquín y entonces de todo lo que él tenía, él quiso dar 10% al Melquisedec, quien era el rey de Salem, que ese Salem significa paz. Y entonces entendemos que en realidad esta era una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces él reconoció que estaba teniendo un encuentro con Dios, entonces él le quería honró, le dio el diezmo de todos sus bienes, y realmente fue algo maravilloso. En Génesis 14:20 encontramos
lo que dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Cuando nosotros tenemos este corazón que quiere honrar a Dios con nuestras finanzas, que va más allá de ser generosos. Conozco a personas que son generosos pero no honran a Dios. A veces queremos manejar el dinero como nosotros queremos, pero al diezmar y ofrendar estamos realmente entrando en el sistema económico de Dios, y Él comienza a multiplicar y hacer cosas milagrosas con nuestras finanzas que aún por más bien que administramos los bienes, por más generosos que seamos, no vamos a poder disfrutar del gozo de tener ese corazón que sabemos que estamos honrando a Dios, y diezmar y ofrendar y ministrar a diferentes personas con nuestros medios. Y es maravilloso entrar en un estilo de vida sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Muchas oportunidades nos va a guiar para poder bendecir a nuestras propias familias y ser sabios para mejorar nuestras inversiones, pero también nos va a pedir que hagamos sacrificios al beneficio de otras personas. Y sobre todo que podemos honrar a Dios con nuestras finanzas, y de esta manera honramos a la iglesia, honramos a nuestros padres espirituales, honramos a nuestra familia espiritual, donde estamos recibiendo esta crianza, esta formación, esta paternidad, este cuidado que realmente desata algo único en nuestras vidas. No somos solamente oyentes de la palabra de Dios, nos convertimos en personas unidos y realmente podemos gozar de las riquezas de este nivel de comunión, de tener padres y ser padres en lo espiritual. Ser benevolente. Era un hombre incorruptible, Rehusó recibir regalos por su servicio prestado. Génesis 14, 23. Que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Le estaban ofreciendo mucho del botín de esa guerra. No, yo no quiero nada, yo solamente quiero mi familia y que estén bien. Entonces, nada, todas las cosas y todo lo que pudieron volver a recibir, esto va para ustedes. No hizo el sacrificio por su propio bien. Era incorruptible en ese sentido. Necesitamos tener esa actitud, ¿no? que no permitimos que el amor por el dinero o el afán de esta vida puede corromper a nuestros corazones. No permitimos que ningún hábito, ninguna cosa en nuestras vidas puede corromper a nuestro testimonio, a nuestro futuro. No, necesitamos tener corazones incorruptibles. Era un hombre de oración, poderoso en la oración, comprometido con la oración, intercedió por Sodoma y Gomorra, y intercedió con todo su corazón, pedía si había 50 justos, si Dios iba a perdonar y no destruir a estas ciudades. Y bueno, sabemos que va orando en secuencia, como no encontraba 50 justos en esa ciudad, pidió por 45, después 40, después 30, después 20, después 10. Y aún así no se encontraba tantos justos en esa ciudad. Realmente estaban por recibir las consecuencias de su maldad. Pero era un hombre perseverante en la oración. Para ser personas que pueden guiar en lo trascendental, necesitamos tener una comunión con Dios. Necesitamos disfrutar de pasar tiempos con Él, en adoración, en la palabra de Dios, en oración. Y de esa manera las personas van a percibir que Dios está con nosotros. Se puede percibir a través de nuestras acciones, a través de lo que ministramos. Dios quiere levantarnos a realmente poder impartir, no solamente enseñar. De esto se trata lo que estamos hablando, impartir, de poder
aportar un don. Como el apóstol Pablo decía, yo quisiera llegar y estar con ustedes para impartirles algún don espiritual. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, recibimos sabiduría, recibimos gracia, recibimos instrucciones, recibimos capacidades en lo espiritual, entonces podemos impartirlo en otras vidas, y eso es lo más hermoso. No queremos acumular las riquezas para nosotros, sino queremos ver cómo lo que Dios nos ha dado puede beneficiar a otra persona. Lo más hermoso es ver a otra persona despegarse en lo espiritual, y que a lo mejor podemos guiar, darle consejos, sabiduría, pero ver a una persona descubrir sus dones, ayudar a modelar estos dones y animarlos a caminar un buen camino y hacer una buena carrera espiritual. ¡Qué hermoso que es esto! No hay nada que realmente llena el corazón tanto como eso. Así era Abraham. También era un hombre maravilloso en la fe. Estaba dispuesto a entregar y ofrecer a su tan amado y apreciado hijo Isaac, por obediencia a Dios. Razonaba, como vemos en Hebreos 11, 17 a 19, dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Realmente era el hijo de la promesa, aunque había tenido a Ismael. A pesar de que Dios lo había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero tenía una mentalidad tan diferente, tenía una mentalidad de fe, una confianza en Dios total, que consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¡Wow! En ese lugar, Dios proveyó de una manera sobrenatural el sacrificio verdadero, una prueba de ver si realmente él tenía una fe audaz, si estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios pidiera de él. Entonces nos da ese ánimo de ser atrevidos, y también vemos en otros como Pedro, que caminó sobre el agua, y el apóstol Pablo, que fue tan usado en las naciones para llevar la palabra de Dios. Qué ejemplos maravillosos tenemos de personas que han vivido un estilo de fe que ha producido grandes resultados, grandes bendiciones para muchas personas. Y por tener esa actitud de fe, realmente Dios le bendijo. Y es interesante que el mismo lugar donde Isaac iba a sacrificar a su hijo, ya Dios estaba comenzando a hablar desde el comienzo a este pueblo que estaba en formación, el pueblo de Israel, de que iba a venir un sacrificio sustituto. Iba a venir Jesucristo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y en ese mismo monte donde Abraham estaba por sacrificar a Isaac, nuestro Dios Padre entregó a su único Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad, por tus pecados y por mis pecados. ¡Wow! Yo estoy abrumado aquí. Quisiera desarrollar estas características, pero porque se ve el impacto que tuvo Abraham. Hasta el día de hoy continuamos recibiendo las lecciones y bendiciones por sus pasos de fe. Quiero decirte, si aceptamos ese llamado y entramos en ese estilo de vida, cargamos en nuestros corazones a hijos espirituales, cargamos también en nuestros corazones y damos lugar para padres espirituales. Quiero decir que vamos a impactar a muchas generaciones, vamos a ser bendecidos para ser de bendición. Y como dice en Éxodo, las bendiciones de Dios se establecen hasta 1000 generaciones. O sea, en realidad está queriendo decir para siempre. Lo que invertimos en lo espiritual ahora realmente tiene un impacto continuo
establece bendiciones espirituales en nuestras vidas, en las vidas de las personas en quienes invertimos, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Queridos, es tiempo ahora de escuchar el llamado de Dios, aquel que tiene oído, que no son tiempos de jugar iglesia, no son tiempos de buscar beneficios propios, sino son tiempos de que podemos convertirnos en padres espirituales, madres espirituales, que podemos realmente cargar en nuestro corazón la crianza, el acompañamiento, la guía de otras personas para que ellos puedan convertirse también en padres espirituales. Y imagínense si el impacto de un hombre pudo impactar a tantas generaciones hasta nuestras vidas. Hoy te quiero decir que tu decisión de fe hoy va a impactar a tu vida, va a impactar y va a establecer un legado espiritual que va a traer bendiciones eternas para sus vidas. Queridos, no puedo expresar la magnitud que implica esto. Queridos, es uno de los llamados más altos que podemos aceptar en nuestras vidas. Es tan glorioso, tan importante. Padres espirituales necesitamos tener en nuestras vidas. Unas frases interesantes que he leído sobre padres y se relacionan también con lo que es ser padre espiritual. Ser padres es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera. Ser padres es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera. Quiere decir también en lo espiritual que tenemos que comenzar ahora. Cuando iniciamos esto de hacer discípulos, de invertir espiritualmente en otros, entonces nos convertimos en padres y aprendemos sobre la marcha. Y nos damos cuenta de cuán importante que es que podemos tener a personas en nuestras vidas que no van a ser perfectas. He pasado muchas experiencias aún en la iglesia y con mis padres espirituales. Son vínculos con otros seres humanos aquí en la tierra y no son relaciones perfectas, pero a través inclusive de las diferencias son oportunidades maravillosas para crecer. Jamás se me ha ocurrido alejarme de estos padres espirituales, en ningún momento. Al contrario, los sigo abrazando y aun cuando tengo cosas difíciles para aprender, cuando también yo me equivoco en algo, en cuanto a nuestro vínculo, entonces tengo que humillarme, pero el valor que significa para mi vida y el impacto que veo que sin darme cuenta, una gracia que se transmite hacia otras personas, es algo que me deja sin palabras. Simplemente puedo decir que es por la gracia de Dios y es por entender la importancia de este papel. También todo es perecedero en el mundo, el poder y también las personas mismas desaparecerán. Pero la virtud de un gran padre, una gran madre, y vamos a decir en lo espiritual, vivirá para siempre. Un impacto eterno podemos hacer en las vidas de otras personas. No solo necesitamos padres buenos, necesitamos padres espirituales. Me doy cuenta de esta realidad. Mi papá tuvo un buen padre espiritual. Es interesante. Él amaba a su papá natural, aunque falleció cuando él tenía 16 años. No, era un hombre de fe, pero no era un muy buen hombre. Y no quiero hablar más de él. Se habla, y mi papá habla de la misma manera. Era un hombre violento y muy duro. Vio cosas que una persona no debe ver en su hogar, pero eso no bastó, no quitó que llegue a ser mi papá un hombre de Dios. Y cuando era joven, un hombre se llama Cliff, realmente le abrazó como un hijo en la fe.
y vi como mi padre estaba muy afectado, estaba conmovido cuando falleció ese hombre. Y vi cómo le había honrado en diferentes momentos en la vida, y el corazón de ese hombre que he tenido el privilegio de conocer, hermoso corazón, se escucha cuando mi papá habla. Y en los grupos de la familia simplemente mi papá comparte versículos y comparte su preocupación espiritual y quiere bendecir y simplemente quiere orar por las necesidades de la familia y la familia extendida, sus hermanos y sus sobrinos. Es el referente espiritual de toda la familia Rosier, porque él realmente entendió al recibir esa atención espiritual por un padre espiritual que él podía transmitir lo mismo, y se percibe ese corazón tan tierno como su padre espiritual lloraba por amor a Dios. Mi papá, cuando comparte las cosas de Dios, llora por amor a Dios. No tiene que decir grandes palabras o tener grandes enseñanzas, sino transmite el corazón de Dios cuando habla y cuando nos aconseja y cuando está con uno o cuando está con nosotros. Entonces, queridos, va tan profundo el impacto de tener a padres espirituales. Es un llamado glorioso. El Señor nos está dando la oportunidad de no simplemente luchar por nuestro progreso en nuestras vidas espirituales, sino que podemos decir: yo necesito realmente ser guiado, ser instruido por hombres y mujeres de Dios que me van a cuidar y me van a atender como un hijo. Y yo también puedo ser una persona que va a cargar mi corazón con las vidas de las personas. Y es tan lindo, y es tan fuerte lo que se multiplica, esta bendición en las vidas de las personas. Quisiera seguir hablando y compartiendo y tratando de transmitir lo que solamente se puede comprender al meterse en esta realidad, de conocer los grandes beneficios. Ahí están las riquezas más hermosas de la familia espiritual de la iglesia. Es algo por el cual que Dios diseñó la iglesia, de esa manera donde crecemos a la misma estatura de Cristo y llegamos a compartir su corazón de amor por todas las personas, y Él se cargó en la cruz con nuestros pecados. Él lleva nuestras cargas, de que nosotros podemos estar aliviados de las presiones del peso, y Él dice: yo estoy aquí para llevar tu carga. Entonces es el corazón de Dios, es el corazón del Padre espiritual. Qué tremendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios es tan glorioso, querido. Simplemente quiero animarte que te podés entrar en ese estilo de vida. Se necesita un padre, se necesita una madre, y ninguno lo puede hacer con todos. Necesitamos que todos podemos sumarnos a esta gran y hermosa y gloriosa tarea, que podemos convertirnos en personas obedientes a Dios, que da ese ejemplo también de generosidad, de ser valientes, de ser benevolentes, de ser incorruptibles, de ser comprometidos en la oración y ser hombres y mujeres de una fe audaz, que nosotros ponemos al reino de Dios y su justicia y todo lo que Jesús nos enseñó y nos dio el ejemplo. Eso es lo que queremos vivir. Entonces tomamos la decisión de que así vamos a hacer, y el Señor nos bendice, el Señor nos levanta, el Señor produce impacto trascendente por miles de generaciones. Impartimos riquezas espirituales que impactan a la eternidad de muchas vidas. Queridos, quiero orar y que el Señor pueda impartir en nuestros corazones el corazón del Padre. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esta vida, y Señor, yo pido por cada persona que puede encontrar esta confianza
en poder encontrar personas que pueden ser como padres, madres espirituales. Y también nosotros podemos observar la vida de Abraham y podemos entender que él simplemente estaba reflejando tu corazón y tu paternidad, y que cada uno de nosotros podemos decir, queremos cargar este corazón y invertir y ministrar, impartir este corazón y estos ejemplos, esta forma de ser a otras vidas. De esa manera, oh Señor, vas a multiplicar las riquezas espirituales y las familias que van a gozar de un estilo de vida bendecida en abundancia, por lo que fluye por gracia de este cielo a través de esta relación tan hermosa de padres y madres espirituales. Queridos, les animo en el nombre de Jesús que podemos decir: heme aquí, Señor, y Dios te va a sorprender más allá de lo que has imaginado. Queridos, Dios les bendiga, un abrazo grande, y que se despierta un nuevo tiempo, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de relacionarse en el reino de Dios, porque se necesita a padres espirituales. Dios les bendiga.